Llega un momento en la vida de todo empático en el que algo en su interior se queda completamente en silencio. No es un silencio de ruptura, ni de ira. Es simplemente el silencio de alguien que ha terminado. Carl Jung descubrió que esto no era depresión ni agotamiento emocional común. Lo llamó la etapa final del despertar espiritual. Y lo más curioso es que aterroriza a cualquiera que lo presencie, porque cuando un empático deja de preocuparse, no se vuelve cruel, se vuelve intocable. Y eso lo cambia todo. Jung pasó décadas estudiando a pacientes que alcanzaban este estado. Lo que encontró desafía todo lo que creemos saber sobre la empatía, la espiritualidad y la transformación personal. El momento en que el empático deja de importarles no es el final de su camino, sino el comienzo de algo mucho más poderoso. Comprender por qué sucede esto podría ser la visión psicológica más importante que jamás encuentres. Hoy, en Intueas, vamos a mostrarte lo que Jung descubrió sobre el soltar final. Las 3 muertes que el empático debe atravesar y por qué esta fase es, simultáneamente, la muerte de quien eran y el nacimiento de quien siempre debieron ser. Jung observó algo en su práctica clínica que lo inquietó durante años antes de comprenderlo. Sus pacientes más empáticos llegaban semana tras semana ahogándose en las emociones de los demás, desesperados por alivio. Pero un día, entraban por la puerta siendo personas completamente diferentes. No estaban curados de la manera que él esperaba. Habían cambiado de una forma que lo hacía sentir profundamente incómodo. Habían dejado de preocuparse, pero no por falta de corazón. Lo que Jung descubrió fue que ese soltar no es un colapso nervioso, sino una metamorfosis tan completa que la persona que emerge apenas se parece a la que era antes. Para entender este proceso, hay que ver lo que Jung veía en los empáticos no sanados. No veía a personas sensibles que necesitaban endurecerse, sino a individuos cuyos límites psicológicos habían sido violados sistemáticamente desde una edad tan temprana que nunca desarrollaron un sentido normal de dónde terminaban ellos y dónde empezaban los demás. No eran adultos que aprendieron a ser empáticos. Eran niños cuya supervivencia dependió de leer cada microcambio en su entorno. La hija que tenía que sentir cuando su padre estaba a punto de explotar. El hijo que aprendió a absorber la depresión de su madre para que ella no se hiciera daño. El hermano que se convirtió en el traductor emocional de una familia que no podía comunicarse sin destruirse. Jung comprendió que estos empáticos no nacieron así. Fueron forjados en entornos donde su propia realidad emocional tuvo que ser sacrificada para gestionar la inestabilidad de los adultos que debían protegerlos. Aprendieron a desaparecer para convertirse en lo que la habitación necesitara que fueran. Pero lo más trágico que Jung encontró es que, al llegar a la edad adulta, estos empáticos habían olvidado por completo que esto era un mecanismo de defensa. Creían que su falta de límites era una virtud. Interpretaban su cuidado compulsivo como compasión. Confundían su incapacidad para priorizar sus propias necesidades con una evolución espiritual. Y todos a su alrededor reforzaban ese engaño. Porque los empáticos le hacen la vida más fácil a todo el mundo, excepto a ellos mismos. Jung documentó que este soltar final nunca sucede de forma gradual. Ocurre en un momento de tal desilusión profunda que todo el mundo worldview del empático se hace añicos. Y ese momento casi siempre implica ver claramente, por primera vez, cuánto han sido utilizados. No solo por una persona, por todos. Toda la estructura social a su alrededor ha sido diseñada para extraer su trabajo emocional sin dar nada a cambio. Y el empático de repente lo ve todo. Cada manipulación, cada explotación, cada vez que alguien tomó y tomó mientras lo llamaba amor. Pero aquí está el giro que Jung descubrió. El momento de rompimiento no es cuando el empático descubre que otros lo usaban, es cuando descubren que ellos mismos se ofrecieron voluntariamente para ello. Ellos fueron los que enseñaron a la gente cómo explotarlos. Ellos fueron los que aceptaron migajas mientras las llamaban un banquete. Esta realización es devastadora porque destruye la narrativa de víctima. No puedes culpar a otros por tratarte de la manera en que los entrenaste para tratarte. El empático tiene que enfrentar algo más doloroso que la traición, su propia complicidad. Tienen que reconocer que su ayuda compulsiva a menudo trataba sobre sus propias necesidades del ego, no sobre el bienestar de la otra persona. Que su disponibilidad interminable era en realidad una forma de sentirse indispensable, porque no se sentían valiosos de otra manera. Que su absorción del dolor ajeno era a veces sobre evitar el suyo propio. Jung llamó a esto integración de la sombra,
Y es insoportable porque el empático ha construido toda su identidad en ser el bueno, el ayudante, el que se preocupa más que nadie. Ver las motivaciones egoístas escondidas bajo esa fachada altruista requiere un nivel de honestidad que la mayoría de las personas nunca alcanza. Cuando el empático finalmente acepta su papel en su propia explotación, algo en su interior no se suaviza, se endurece. No con amargura, sino con resolución. Toman una decisión que se siente como hielo formándose en su pecho. Nunca más. No dicho con drama ni amenaza, dicho silenciosamente para sí mismos, en la parte más profunda de su psique, donde los votos en realidad se adhieren. Nunca más me traicionaré para la comodidad de otra persona. Nunca más me prenderé fuego para mantener calientes a los demás. Nunca más aceptaré un amor que me cueste mi paz. Jung identificó lo que llamó las 3 muertes que ocurren cuando un empático verdaderamente suelta. Comprender estas muertes es crucial, porque todos a tu alrededor las interpretarán como que te has vuelto frío, dañado o roto. Pero Jung sabía que estas muertes eran necesarias para el renacimiento psicológico. La primera muerte es la muerte de quien pensabas que eras. El empático tiene que matar la versión de sí mismo que derivaba todo significado y valor de ser necesitado. Si no eres el ayudante, el arreglador, el que todos acuden, ¿quién eres? Cuando el empático verdaderamente suelta, permite que esta identidad muera. Dejan de responder a cada llamada de ayuda. Dejan de insertarse en los problemas de otras personas. Dejan de creer que su valor se mide por cuánto pueden soportar por los demás. Esto crea un vacío aterrador. Sin las demandas constantes de los demás para distraerlos, el empático tiene que sentarse consigo mismo. Y a menudo, descubren que no saben quiénes son. Jung dijo que este vacío debe ser tolerado. No puedes saltarte esta parte. Tienes que sentarte en el vacío hasta que algo auténtico emerja desde dentro. La segunda muerte es la muerte de la creencia de que, si simplemente amas a las personas con suficiente fuerza, eventualmente ellas te amarán de la misma manera. Esto requiere aceptar que algunas personas son fundamentalmente incapaces de reciprocidad. El empático tiene que hacer el duelo por relaciones que nunca fueron lo que pensaban. Tienen que aceptar que sus padres nunca serán capaces de apoyo emocional, que su pareja nunca desarrollará empatía mágicamente y que su amigo nunca dejará de hacer que todo gire en torno a sí mismo. Jung señaló que los empáticos a menudo confunden el potencial con la realidad. Ven lo que alguien podría ser y se relacionan con esa fantasía mientras ignoran quién es esa persona en realidad. El soltar requiere matar a la persona de fantasía y ver a la persona real con total claridad. La tercera muerte es la muerte de la historia que hacía que el sufrimiento tuviera sentido. La creencia de que todo este dolor estaba construyendo algo, enseñando algo o purificando algo. El empático tiene que enfrentar la posibilidad de que tal vez no sea así. Tal vez solo era dolor. Jung encontró que muchos empáticos construían elaboradas narrativas espirituales para dar sentido a su sufrimiento. Era deuda kármica, o el propósito de su alma. Estas historias hacían el dolor soportable al darle un significado noble. Pero el soltar final requiere liberar estas historias también, porque mientras creas que tu sufrimiento sirve a un propósito superior, seguirás ofreciéndote como voluntario para él. Estas 3 muertes limpian el terreno por completo. No queda nada de la vieja identidad, ni de las viejas esperanzas. El empático se encuentra en medio de escombros psicológicos sin idea de cómo reconstruirse. Y aquí es exactamente donde Jung decía que necesitaban estar. Lo que sucede después de las 3 muertes es lo que hacía a Jung sentirse tan incómodo. El empático entra en un estado que él llamó el silencio. No es el silencio pacífico de la meditación, sino el silencio hueco de alguien que ha retirado completamente su inversión emocional del mundo exterior. Dejan de llamar a la gente, no por rabia, sino por falta de interés. Dejan de asistir a eventos, no para castigar a nadie, sino porque la energía requerida para mantener una conexión falsa se siente insoportable. Dejan de explicarse porque se han dado cuenta de que la mayoría de las personas no están escuchando realmente. Para los observadores externos, esto parece depresión, pero Jung reconoció que esto no era patológico, era desapego. El empático finalmente, por primera vez en su vida, no estaba involucrado en el trabajo agotador de gestionar la realidad emocional de todos los demás. Se habían desconectado de la matriz emocional, y en esa desconexión descubrieron algo impactante. La mayor parte de lo que pensaban que era su personalidad
era, en realidad, solo una respuesta a las necesidades de los demás. Al quitar el papel de ayudante, emergía un extraño, alguien que nunca habían conocido. Jung observó que esta fase de silencio varía en duración, pero es innegociable. Algunos empáticos necesitan meses, otros años, porque en este silencio ocurre algo crucial. El empático está aprendiendo a escuchar su propia voz. No la voz que hace eco de lo que otros quieren oír, sino la voz cruda y sin filtrar, que ha estado enterrada bajo décadas de complacer a todo el mundo. Esta voz dice cosas que el empático nunca se había permitido pensar. En realidad, no me agrada la mayor parte de mi familia. Esta amistad ha sido unilateral durante años. Me quedé en esa relación mucho después de dejar de amarlos. Estos pensamientos se sienten crueles al principio, pero poco a poco aprenden a dejar que las verdades duras existan sin diluirlas, a reconocer lo que es sin apresurarse a excusarlo o explicarlo. Durante esta fase, el círculo social del empático suele entrar en pánico. Interpretan el retiro como un grito de ayuda y redoblan sus esfuerzos para atraerlo de vuelta. Pero el empático se ha vuelto inalcanzable. No porque haya construido muros, sino porque ha dejado de responder a los anzuelos. Finalmente, el empático emerge del silencio. Pero lo que sale es tan diferente de lo que entró, que Jung dudaba incluso en llamarlos la misma persona. Lo describió como un renacimiento psicológico, la muerte del falso yo, y la emergencia de algo auténtico que había sido suprimido desde la infancia. Este empático renacido posee 3 cualidades que Jung encontraba tanto notables como inquietantes. La primera cualidad es el discernimiento despiadado. El empático que emerge ha desarrollado lo que Jung llamó una visión radiográfica. Pueden evaluar el carácter de una persona en una sola conversación. Saben exactamente quién es seguro y quién no. Pero lo que lo hace despiadado es que actúan sobre este conocimiento de inmediato. No hay segundas oportunidades para personas que les muestran quiénes son la primera vez. No hay beneficio de la duda para patrones que reconocen de explotaciones pasadas. Esto parece frío para las personas acostumbradas a que los empáticos den infinitas oportunidades, pero Jung lo entendía como salud pura. El empático finalmente ha aprendido a confiar en su percepción, en lugar de anularla para mantener relaciones que lo dañan. La segunda cualidad es la disponibilidad estratégica. El empático renacido ya no es accesible para todos en todo momento. Ha aprendido a racionar su empatía como el recurso finito que realmente es. Están presentes para personas que se han ganado esa presencia a través de una reciprocidad constante. Esto crea un sistema jerárquico que podría parecer calculador, pero Jung lo veía como sabiduría. No todos merecen el mismo nivel de acceso a tu tiempo, energía y capacidad emocional. El empático renacido sigue siendo capaz de una compasión profunda, pero ha aprendido a preguntar: ¿mi involucramiento realmente ayudará a esta persona o solo le permitirá evitar enfrentar lo que necesita enfrentar? Y si la respuesta honesta es que solo está facilitando su disfunción, da un paso atrás. La tercera cualidad es la soberanía inquebrantable. El empático se ha vuelto psicológicamente autocontenido. No necesitan validación externa para conocer su verdad. Esta soberanía los hace imposibles de manipular porque los puntos de palanca habituales ya no funcionan. No puedes culpar a alguien que ya no opera desde la culpa. No puedes avergonzar a alguien que ha hecho las paces con su propia sombra. Jung observó que esta soberanía a menudo se malinterpreta como arrogancia, pero es simplemente la consecuencia natural de una persona que finalmente ha dejado de buscarse a sí misma en los ojos de los demás. El empático renacido se mueve por el mundo de manera completamente diferente. Entra en una habitación sin escanear inmediatamente quién necesita ayuda. Mantiene conversaciones sin absorber las emociones del otro. Sostiene relaciones sin sacrificar sus propias necesidades. Jung descubrió que los empáticos que completan este soltar final desarrollan una forma de poder psicológico que es casi aterradora para los demás. No es poder sobre otros, sino un poder sobre su propia realidad que los hace inmunes a los mecanismos de control social habituales. Ya no pueden ser manipulados a través de sus emociones, porque ya no son impulsados inconscientemente por ellas. Sienten todo, pero no son controlados por lo que sienten. Pueden sentarse con la incomodidad ajena sin la urgencia de arreglarla. Han dejado de confundir el amor con la deuda. Pueden ser etiquetados como egoístas y permanecer en paz, porque entienden que esa etiqueta proviene de alguien que se beneficiaba de que ellos no tuvieran límites. Sin embargo, Jung ofreció una advertencia crucial. El empático renacido corre el riesgo de sobrecorregir.
Después de pasar toda una vida sin límites, existe el peligro de construir muros tan altos que nada genuino pueda penetrar. El desafío se convierte entonces en aprender la diferencia entre límites saludables y el cierre total, entre proteger tu energía y acapararla. El objetivo, enfatizaba Jung, no es dejar de ser empático, sino volverse conscientemente empático. Usar tu sensibilidad como un don que tú controlas, en lugar de una herida que te controla a ti. En la otra orilla de este proceso, el empático se convierte en algo extraordinario. Alguien que puede sostener espacios de una profundidad emocional enorme sin ahogarse en ellos. Alguien que puede amar profundamente sin necesidad de salvar a nadie. Al haber aprendido por las malas lo que sucede cuando no hay límites, desarrollan la capacidad de mantenerlos con precisión quirúrgica. Comunican sus límites con claridad y los hacen cumplir sin culpa. Esto no los hace fríos, los hace seguros. Son impenetrables para quienes quieren acceso sin merecerlo, pero vulnerables con quienes han ganado su confianza. Jung creía que este efecto dominó era vital. Cada empático que rompe el ciclo facilita que el siguiente lo haga. Cada individuo que elige la autenticidad sobre la obligación altera ligeramente la conciencia colectiva. Los empáticos que completan este viaje no son los que fallaron en el amor, son los que se amaron lo suficiente a sí mismos como para dejar de participar en su propia destrucción. Reconocieron que el amor que requiere la traición de uno mismo no es amor, es cautiverio con un nombre bonito. Jung vio este soltar final no como un fracaso, sino como un acto profundo de salud psicológica. Es el individuo reconociendo que su vida le pertenece a él, no a las personas que exigen su sacrificio. La sociedad te juzgará por esta elección. Te llamarán frío o desagradecido. Pero ese juicio solo revela la necesidad de la sociedad de que permanezcas inconsciente. Los sistemas construidos sobre empáticos que absorben la disfunción necesitan que creas que tu sensibilidad te obliga a sacrificarte. Si eres un empático en esta fase final, si has llegado al silencio y estás aterrorizado porque ya no te reconoces, Jung te diría que vas por el camino correcto. El tú que eras fue construido para servir a otros a costa de ti mismo. Ese yo necesitaba morir para que el verdadero yo pudiera emerger. No estás teniendo un colapso, estás teniendo una irrupción hacia una forma de ser que la mayoría de los empáticos nunca alcanzan porque no pueden sobrevivir a las muertes necesarias para llegar allí. Bienvenido a tu soberanía. Bienvenido a tu sí mismo auténtico.